Si estás en el mercado para comprar una moto de un scooter de media cilindrada, seguramente tienes en cuenta el Kymco Exciting VS 400 o la Honda Forza 350. En este vídeo os quiero dar, digamos que dividido en tres apartados grandes, mi comparativa numérica de cómo valoro diferentes, diferentes apartados de funcionamiento y de la dinámica de estas dos motocicletas. Por un lado, la Honda Forza 350 es una moto que utilizo en mi trabajo de coaching en los circuitos y estoy acostumbrado a andar con ella y la conozco bastante bien. Por otro lado, acabo de terminar una videoprueba que tenéis en el canal sobre la Kymco VS Exciting 400. Así que es el momento que quiero aprovechar, ideal para poder, con las ideas bien claras y bien frescas sobre el funcionamiento de ambas motos, para dar una valoración detallada. Entonces, como digo, he separado en tres grandes bloques: ciclo, motor y ergonomía. Y de esos tres grandes bloques he hecho 5 subapartados que voy a valorar de 0 a 10. Vamos a empezar con la parte ciclo, agilidad. Agilidad tiene un 9. La Kymco, una moto súper ágil, una moto que para 213 kilos de peso está muy bien compensada en cuanto a reparto de pesos, en cuanto a geometría, y se lleva muy fácil. Me sorprende porque motos de este peso normalmente se notan ya más, acusan más las inercias, y yo no sé cómo han conseguido bajar el centro de gravedad de la moto para que realmente sea muy ágil, tan ágil que le doy un 9. Por la misma razón, pero seguramente no solo por el diseño, sino porque hay una diferencia de peso, no recuerdo ahora, pero 213 y esta está en 179, 180 o 180 y algo. Hay unos fácilmente más de 20 kilos de peso, pues la Honda Forza también es una moto muy ágil. Además, deriva de la 125, no sé si sabemos si la 125 deriva de la 350, de la 350 de la 125, pero de cualquier manera seguramente tiene relación el que haya una 125 para que esta moto 350 no sea excesivamente grande. Así que le doy un 9 a ambas, que son motos muy ágiles. En estabilidad también hay un nuevo empate, en este caso a 7. Bueno, no son los scooters las motos más estables del mundo, pero ambas a su manera son motos muy estables. Me ha sorprendido, bueno, no me ha sorprendido tanto la estabilidad de la Kymco, sí más la agilidad, pero la estabilidad es muy buena. Y luego de la Forza, pues la verdad es que una moto muy estable, muy bien conseguida, y que aporta también, cuando entras en curvas, mucha aplomo y confianza para poder tumbar. El reparto de pesos y la geometría es la adecuada. En la parte ciclo, tercer apartado o subapartado, frenada. En frenada aquí hay un claro ganador, y es esta moto, no solo por el doble disco y demás, sino porque es que es absolutamente espectacular cómo han conseguido con estas pinzas Kymco una frenada que es de moto deportiva. Aquí tiene un 10 esta moto y un 7 la Honda, que frena muy bien, que no tienes pegas en el día a día en la frenada y no te ves con falta de recursos, pero no tiene nada que ver con esta moto, que es una calidad en cuanto a la frenada como digo, de moto deportiva. Y luego los dos subapartados que quedan en ciclo son las suspensiones, delantera y trasera. Aquí en la suspensión trasera hay un empate con un 5. Suspensiones más bien flojillas precisamente no de funcionamiento, sino en el significado del adjetivo de que no son de gran calidad, tanto en la Honda como en la Kymco. Están además taradas tirando a duras para que, bueno, por la persona que se suba, si se sube una persona de cierto peso, a cierta velocidad y cogieran un bache grande, pues no hagan tope, ¿no? Que eso puede suponer una caída. Entonces se ponen en el lado de la seguridad y las taran muy duras, con lo cual para una persona media pues notará que cogen los baches, pues se te transmiten mucho a la espalda. Le doy un 5 porque, bueno, como digo, hay bastante margen para mejorar en ambas marcas. Bueno, pues en este apartado ciclo, sumando la puntuación, tenemos 39 puntos de 50 para la Kymco y 34 de 50 para la Forza. O sea que gana la Kymco aquí por un poquito de margen. Vamos a pasar a motor. Motor, hay 5 subapartados. Potencia, lo primero. Potencia, 9 la Kymco, 8 la Forza. La Kymco, una moto que ha dado 30 caballos en el banco, que tenéis también la prueba en el banco en el canal. 30 caballos, que es una
una potencia bastante respetable para un scooter que te permite poder utilizarla prácticamente para todo, sin necesidad de, sin sentir que tienes pues a falta de empuje en ningún momento. Y luego la Forza es una moto también muy competente, el motor 350 de Honda, que dio 27 caballos en el banco, que estaba muy bien, también muy cerca, teniendo en cuenta que tiene menos cilindrada que el Kymco, así que en ese apartado muy bien, 9 y 8. Vamos con sonoridad. Sonoridad, bueno, alguien diría que las motos estas son normalmente hacen poco ruido, pero es un aspecto que cada día preocupa más porque, bueno, pues tendemos a tener más conciencia, ¿no?, de la contaminación acústica, y luego con la irrupción de las motos eléctricas pues tiene una gran competencia, y más en el tema scooter, ¿no? Le doy un 7 a la Kymco y un 6 a la Honda. La Kymco es muy suave, suena muy poquito, pero el escape, sin embargo, el petardeo del escape es un pelín más alto que, por ejemplo, la Honda, que sin embargo, pues le doy un 6, un poquito menos de nota que a la Kymco, porque si bien de motor y escape suena muy poquito, la admisión sí que la oyes. En determinados momentos estás circulando con ella, le das al gas y sobre todo cuando le pides mucha carga, el filtro de atrás, la apertura, no sé por qué, las ondas sonoras vuelven y se escucha bastante. Así que 7 y 6 para la Honda. En velocidad punta, 9 y 8. 9 para la Kymco, una velocidad punta muy alta que dio, si no recuerdo mal, 158 km por hora. En el banco, teóricos, que si la moto pudieras llevarla a corte encendido, que son 150 los que puedes ver perfectamente en carretera. Si pudieras, porque obviamente la velocidad es ilegal, pero si pudieras llevarla a tope, llevarías a 150, que es muy bien. Y un 8 para la Honda, porque también tiene una velocidad a 140 y pico kilómetros por hora, si no recuerdo mal, muy alta, y además es que se maneja muy bien, que los mantiene muy bien en autovía. El siguiente, tercer apartado de motor, es la transmisión, cómo se desempeñan los variadores, los embragues, cómo desenganchan, la curva, la progresividad, si hay tirones, si no los hay, todo esto. Y aquí las dos puntúan con un 9, porque realmente no lo noto, y yo tengo mucha preocupación con eso. Soy muy quisquilloso por haber estado muchos años preparando y compitiendo con scooter. Pues bueno, pues tengo mucho conocimiento de cómo funciona la transmisión y soy muy sensible a los funcionamientos de embrague y de emparejador. Y puedo decir que las dos aquí son magníficas porque tiene una suavidad muy buena, ¿no?, en la entrega de potencia. Y ya el último apartado de motor es la suavidad de marcha, que va un poco también en sintonía, pero aquí le doy un 8 a la Kymco y un 7 a la Honda. Y es por el simple hecho de que cuando vas rodando en carretera pues a un ritmo tranquilo, 70, 80, 90, en la Kymco parece que vas flotando. El motor le vas un golpe de gas y casi no lo escuchas. Si no fuera por el escape, vibración cero y tal. Y el Honda pues se deja un poquito notar. De todas formas, 8 y 7. 8 y 7 para la Honda, que son notas altas. Cerrando el apartado motor, tenemos 38 puntos para la Honda y 42 para la Kymco. Vuelve a ganar aquí la Kymco por poquito. Y vamos con el tercer subapartado, ergonomía. Aquí tenemos tercer apartado, perdón, y con los 5 subapartados de ergonomía. Vibraciones, acabados, protección, asiento y carga. Vamos con vibraciones. Vibraciones, 9 para la Kymco, prácticamente inexistentes. Una auténtica maravilla en ese aspecto. 8 para la Honda, también altísimo nivel. Las notas un poquito más, estamos intentando comparar en detalle. Así que 9 y 8. Acabados, un 8 a las dos, porque los acabados son muy altos. Prácticamente Kymco, una marca que se fabrica en Taiwán, yo creo que los acabados están ya hace mucho tiempo. Yo creo que Kymco, por lo que vengo observando, al nivel de las japonesas, si no en algunos detalles, incluso por encima. Protección aerodinámica. Aquí le he dado un 8 a ambas. La razón es que las dos llevan pantallas regulables. La Honda es eléctrica y la Kymco es manual, pero en la posición más alta que está ahora, la verdad es que protege. Aquí le das al botón, la puedes bajar. Si está la posición más baja, estaría como la Honda ahora.
en la posición más alta sin subir demasiado te cubre muy bien y además te deja ver. Es curioso, normalmente tiene que llegar a la altura de la parte del casco para que realmente te cubra y no te den rebufos. Y esta sin llegar tan alto, no lo sé por qué, por las distancias, por la geometría, por lo que sea, te cubre perfectamente. Y eso es un punto muy a favor de la Kinko, que como digo, pues luego, pues bueno, le puntúa también un poco negativo quizá que el ancho sea un poquito menor que aquí en la Honda a la hora de cubrirte, pero las dos con un 8 en protección significa que están a muy alto nivel y no he tenido particularmente ninguna de ellas sensación clara de falta de protección. Ya es hilando muy fino, pues esta por aquí, esta por allá, me gustaría que protegiera un poquito más, pero bien, por ejemplo, en la zona media, aquí la Honda te protege más la rodilla que no en la Kinko, que te entra un poquito más de aire. Yo la veo equilibrada y a ese nivel, y por eso le he dado un 8 a ambas. Los dos últimos subapartados de ergonomía son asientos, y aquí tiene la Kinko un 6 y la Honda un 8. La Honda tiene un asiento que está muy bien estudiado, lo que pasa es que lo llevan con la misma forma, llevan ya muchos años. Está muy bien conseguido, sobre todo porque el asiento en estas motos tiene que ir en conjunción con la capacidad de carga, porque si os fijáis en las formas que tiene al abrir cualquiera de estos asientos, pues determina la capacidad de poder meter un casco o dos en el caso de la Honda. Y entonces, bueno, no es un diseño fácil, pero está muy logrado, aunque yo creo que está un poquito desfasado. Si lo comparamos, por ejemplo, con los últimos de Yamaha, de la X-Max, yo creo que es el mejor asiento ahora mismo que he probado de esta cilindrada. Pues el de Honda está un poquito desfasado y yo creo que lo mejorarán en breve en próximas ediciones. Bueno, en ese aspecto le doy un 8. Y en la Kinko he dicho que le doy un 6 porque quizás es uno de los aspectos más flojos de la moto. Como indico en la prueba, en la videoprueba de esta Kinko, bueno, pues el asiento podría tener una mejor forma para el conductor y para el pasajero pues no ser tan alto, es un poco difícil de subirse, queda un poquito expuesto también por altura al pasajero, aunque es cómodo en cuanto a la espuma, ¿no? Pero claramente es un poquito más duro un pelín más duro que el Honda. Bueno, pues en este caso 8 para la Honda, 6 para la Kinko. Y el último apartado es la carga, la capacidad de carga, porque yo en estos scooters valoro mucho, como la mayoría de personas que lo utilizan, como moto práctica de ciudad, pues le puede llevar muchas cosas, ¿no? Y aquí pues pasa como en el apartado frenada, si os acordáis, en la primera parte que ganaba con un 10 la Kinko, pues aquí gana con un 10 la Honda. La capacidad de carga de dos cascos debajo del asiento es seña de esta moto, de esta Forza, y junto, yo creo que con la pantalla eléctrica son las dos cosas que le hace sobresalir durante todos estos años, aparte de la calidad general de Honda y demás, que todo el mundo conoce y siempre se habla de ello. Pero yo creo que esos dos apartados, capacidad de carga y la pantalla eléctrica, son, yo creo que los dos argumentos número uno de venta de esta saga de Forza, tanto en 125 como en 350. Y aquí, pues, en comparándola con el hueco que nos permite la Kinko, pues obviamente aquí entra un casco, está muy bien, es un hueco muy aprovechable, pero obviamente pues no puede puntuar al nivel de la Honda, que es espectacular el hueco que tiene debajo del asiento. Así que 10, 10 y 6. En este tercer apartado, ergonomía, tenemos 42 puntos para la Honda y 37 para la Kinko. Este es de los tres apartados de ciclo, motor y ergonomía. Es el único para mí que gana la Honda con 42 puntos. Así que el total, si sumamos la puntuación que he dado de ciclo, motor y ergonomía, nos da 114 puntos la Honda por 118 la Kinko. O sea que al final, si sumas ciclo, motor y ergonomía, intentando ir al máximo detalle como he ido, pues prácticamente ahí hay un empate ahí, aunque por poquito gana la Kinko. Así que bueno, pues esta es mi apreciación numérica de intentando, bueno, poner lo más objetivamente posible la subjetividad que siempre hay detrás de una valoración, pero que yo creo que puede dar un poco de información si como digo,
pues piensas en esta categoría de motos de cilindrada media de scooter, que yo creo que es donde está un poquito el equilibrio entre motos pues, de largo alcance, como pueden ser las maxi scooter, y están entre medio de esas maxi scooter y de la 125, por ejemplo, que sería una moto más estrictamente de ciudad. Así que ahora es cuestión de que toméis la decisión, si es que tenéis que tomarla, y también pues bueno, pues que aportéis vuestro punto de vista. Si sois usuarios de la misma, siempre un punto de vista constructivo es agradecido y lo podéis dejar en los comentarios de este vídeo. Así que esto es todo por hoy. Gracias y nos vemos en el próximo vídeo.